Buenas tardes familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da gusto saludarles en una nueva clase de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver la quinta clase, que es la justicia de Dios. Y bueno, vamos a empezar hablando. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, tu bondad por todas las generaciones. Enséñanos, Señor, tus caminos y muéstranos tu voluntad, que podamos aprender, crecer en el nombre de Jesús, en tu palabra. Te damos gracias y te presentamos a todos los oyentes, que tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la justicia de Dios es uno de los atributos importantísimos. Todos los atributos son de suma importancia en Dios y todos son esenciales en su ser. Es decir, nada de lo que es Dios cambia con el tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y sus atributos lo acompañan desde que Él es Dios, es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y voy a leer algunos pasajes bíblicos que hablen de la justicia, porque la palabra justicia y juicio en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, básicamente son la misma palabra. Dios hace justicia y Dios es justo, y los juicios que Él emite siempre son partiendo de su justicia, es decir, que Él es justo siempre y en todo momento. Él no puede apartarse jamás de su justicia. Dice la Biblia: lejos de ti, Génesis capítulo 18, verso 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es que justo. Dios es el único juez justo y que emite siempre juicios en justicia. Sus juicios son justos siempre, sus juicios siempre hacen plena justicia. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, Dios trata a todo mundo de la misma manera y no hay manera de que alguien pueda comprar su favor. Él siempre actúa en toda justicia, siempre actúa sin hacer acepción de personas sobre ninguna persona, y no admite cohecho, no se corrompe de ninguna manera. Dice la Biblia en el Salmo 19, verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Es decir, un juez en la tierra, cuando vienen el acusado y el defensor, el juez intentará discernir qué de todo lo que le presentan es verdad. Y quizás alguno de los defensores o acusadores intentará, si no mentir, por lo menos no decir medias verdades o no verdades completas, ocultar ciertas verdades con el fin de ganar la contienda, el juicio, y de alguna manera pudiera engañar, y el juez de buena voluntad, emitir un juicio según él es recto, según él es el juicio justo, pero su juicio se vio empañado porque no se sustentó en una verdad completa, sino en una mentira o en una verdad a media, lo cual pues es una mentira al final. Pero el juez puede hacerlo de la mejor voluntad, con toda su conciencia limpia. Sin embargo, el juicio no ser según verdad. Ese no es el caso de Dios. Dios todo lo mira, todo lo sabe y nada se esconde de él, de tal suerte que todos juicios son verdad, todos juicios son justos. El Salmo 92, versículo 15 dice: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Todos los juicios que Dios hace, los hace en rectitud. En un juez humano puede haber cierta fisura y el juicio verse empañado, no por la maldad de ese juez, sino a veces por la bondad de ese juez. Y dar un juicio de acuerdo a su bondad
que no es recto, no es de acuerdo a la justicia. ¿Qué lo hizo hacer ese juicio que no es recto? ¿Que el juez era un juez malo? No, sino que el juez quiso favorecer en piedad al acusado y le dio un juicio que no era del todo recto, movido por una emoción, por un estado de ánimo, por una empatía con la persona que ha sido acusada. Este no es el caso de Dios. Dios, todos sus juicios son rectos y en él no hay injusticia. El Salmo 97, versículo 2 dice, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio. Es decir, Dios actúa en justicia y Dios siempre emite juicios. Usted puede tener un departamento de justicia que no emite juicios. Es decir, hay personas en la cárcel que duran 3 años en cárcel esperando sentencia, porque se ignoran detalles, porque hay apelaciones, porque el juez no tiene todos los elementos para juzgar bien o juzgar mal, para decir sí o no. Y a veces el proceso se alarga. Y entonces, aunque tengamos un departamento de justicia, ese departamento de justicia no emite juicios. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para entender todo lo que está pasando. No es el caso de Dios, sino que el trono de Dios dice aquí, fíjense lo que dice, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Lo que hace que el trono de Dios permanezca, un rey que no emite justicia, que no emite juicios, es un rey que su trono pronto va a caer, que no va a permanecer, porque el pueblo espera justicia. Pero el cimiento del trono de Dios es su justicia y su juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca falla Dios en sus juicios y siempre establece justicia. Isaías 28:17, y ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia. Está hablando de unas herramientas de medición que usan los arquitectos en aquel tiempo. En este tiempo lo usaban los albañiles para medir que algo esté recto. Usan un nivel, usan un cordón con una pesa y la van deslizando para darse cuenta si una pared está derecha o no. Y dice él, voy a ajustar el juicio al cordel y el nivel a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Es decir, granizo barrerá el refugio de la mentira. Está diciendo Dios, voy a usar las herramientas de rectitud para ver que algo es recto. Está él usando figuras de herramientas de un arquitecto. Ahorita se usan otras herramientas para darse cuenta que algo está correcto, está bien hecho, está recto, no tiene ninguna pendiente, no tiene ningún error. Y él dice, voy a ajustar las herramientas de la rectitud y voy a hacer, dice, que granizo barra el refugio de la mentira. Es decir, allá donde va y se esconde la mentira para engañar al juez, dice, yo voy a arrollar todo eso, yo voy a quitar toda mentira y ninguna mentira se va a sostener delante de mí. En otras palabras, Dios emitirá siempre justos juicios. Les leo Apocalipsis capítulo 16, versos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son ¿qué? Y son justos. Tú vas a dar el pago a cada quien de acuerdo a lo que merece. Eso es un hecho. La gente habla siempre y trata de acorralar a Dios respecto a su amor. Y la gente trata de poner, uno de los atributos de Dios es que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, son atributos de Dios. Y apelan a los atributos de Dios para que Dios no haga justicia.
Y dicen, ¿cómo un Dios bueno, cómo un Dios bondadoso y misericordioso va a sentenciar a alguien a la muerte o al infierno? Y entonces tratan de contraponer la justicia de Dios contra su amor y según ellos poner a Dios entre la espada y la pared. Y hacernos ver que es imposible que exista un infierno o una muerte eterna. Pero aquí dice la Biblia que Dios dará justo juicio al que lo merece. Y dice aquí también la Biblia que dice, los juicios de Dios son verdaderos, no pueden ser falsos. Dios no puede tratar como inocente al culpable, porque eso sería una mentira, una falsedad. Dios no puede tratar como recto al transgresor. Dios no puede tratar como santo al impío. No, eso es lo que dice la Biblia en el primer versículo que leímos. Lejos de ti el hacer tal, Génesis 18, 25, que haga morir el injusto con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas eso. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Dios hará justicia y actuará en verdad con justos juicios. Eso es inevitable porque Dios no cambia. Dios no puede torcer su carácter. Dios no puede corromper su carácter de justicia. Y hay algo que vamos a entender hoy que es bien importante. Los atributos de Dios nunca se contraponen, ni se anteponen uno al otro, ni se contraponen, ni se anteponen. Son dos cosas distintas. Contraponer significa que estén uno frente al otro peleando o luchando. Contraponer o anteponer significa que Dios va a preferir uno que el otro, poner uno en primer lugar y uno en segundo. Ninguno de los atributos de Dios se contraponen entre ellos, ninguno se contradicen entre ellos, ni forcejean entre ellos, ni ninguno se antepone, ninguno está primero que el otro. Usted no va a decir, es que el amor de Dios debe estar por encima de su justicia. No, eso no es así, no es así, porque entonces Dios no sería justo. Es como si un juez, la misericordia se contrapone, perdón, se antepone a su justicia y va a declarar inocente al culpable nada más porque él es muy misericordioso, se apiada del acusado que hizo mal y sencillamente lo exonera o lo perdona sin hacer justicia. Imagínese usted que la misericordia se interpusiera en los juicios que un juez emite. Entonces ese juez no sería justo. Será un juez que se deja corromper por sí mismo. Ni siquiera porque le paguen o ni siquiera porque digamos que el acusador lo engañe o le mienta y él no entienda todos los hechos. Sencillamente él, sabiendo los hechos y entendiendo que el culpable es culpable, antepone su misericordia ante su justicia y entonces no le da al culpable el juicio que merece. Entonces él se corrompe por sí mismo, es su propio corruptor. Y entonces deja de ser justo y no actúa de acuerdo a la verdad. Ese no es el caso de Dios. Justicia y juicio en el Antiguo Testamento es indistinguible. Es lo mismo, justicia y juicio. Es la misma raíz para ambas palabras. Significa integridad y honradez. Justicia o juicio significa ser íntegro, no dividirse, no fragmentarse. Dios es íntegro. Dios no se divide en sí mismo ni se fragmenta. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros no siempre actuamos de la misma manera. Con una persona que comete el mismo error, somos más misericordiosos que con otras que cometen el mismo error. Es el mismo error, pero nosotros no somos íntegros. Nos dejamos llevar por empatías, por simpatías, por relaciones o por lo que usted quiera, pero no actuamos con integridad y con honradez. ¿Qué significa honradez? Que usted La integridad significa que usted no actúa siempre como una sola pieza, que se fragmenta de acuerdo a las circunstancias. Y honradez significa que usted no se corrompe, no se deja sobornar, no se deja comprar, que usted actúa de acuerdo a la ganancia que obtendrá en su decisión. Pero cuando hablamos de justo o de justicia,
Estamos hablando de integridad absoluta, una persona indivisible que no se fragmenta, y de honradez, una persona que no se corrompe. Vean lo que dice el Salmo 97, versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y si dijeres, dice Ezequiel 18:25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd palabra, casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Es decir, a veces el hombre, es lo que le digo, el hombre quiere juzgar a Dios. El hombre. Y entonces el hombre dice, pues no que es un Dios muy bueno, no que es un Dios muy misericordioso y bondadoso, ¿por qué permite tal? ¿O por qué hace tal cosa? ¿O por qué va a condenar al hombre? ¿O por qué hay un infierno? ¿O por qué? Y la gente empieza a cuestionar la rectitud de Dios, la bondad de Dios. Empieza, según el hombre, se siente con la capacidad de altercar con Dios y le dicen, dice, no es recto el camino del Señor. Es decir, yo pienso que Dios no está actuando como Dios. Y la gente nos ataca a nosotros y nos dice, pues no, que tienes un Dios de misericordia y de amor. Entonces, ¿por qué Dios permite? Y nosotros empezamos a querer defender a Dios como si Dios se ocupara de defensores. Dios no ocupa que nadie lo defienda. Dios está sentado en su trono y se hará lo que Él diga. Y no necesita Dios excusarse, ni defenderse, ni de explicar sus acciones. De ninguna manera. Él es Dios, está por encima de todo. Pero bueno, Dios es recto. Dice, no es recto mi camino, dice Dios. ¿Piensan que no estoy actuando correctamente? No están torcidos sus caminos. La palabra torcido significa injusto. Es la misma palabra, la palabra torcido en el hebreo se traduce también como injusto. Es la misma raíz, la misma palabra. Injusto y torcido, es decir, un camino que no es derecho, un camino que no es recto, es un camino torcido, dice Dios. Es que sus caminos son los torcidos y ustedes quieren que yo me ajuste a sus caminos torcidos. Ustedes quieren que yo haga de acuerdo, o sea, que yo me amolde a su injusticia, que yo actúe injustamente como ustedes actúan injustamente. Lo que decían, no es justo lo que Dios va a hacer. ¿Qué significa? Es que el hombre tiene su propia vara de medir, su propio camino torcido. Dice Dios, ustedes son los que son torcidos y quieren que yo me ajuste a sus caminos torcidos y que yo emita juicios de acuerdo a su injusticia. Pero yo soy un juez justo, mi trono está establecido sobre juicio y justicia, y yo hago de acuerdo a la rectitud y a la verdad, no de acuerdo a la mentira. Yo conozco todos los hechos y no puedo entrar a actuar nunca en contra de mi propia naturaleza, porque Dios es íntegro. La palabra injusticia e iniquidad son la misma palabra. Injusticia, iniquidad y torcido son la misma palabra. La palabra juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral favorable o desfavorable. Entonces, un juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral que puede ser favorable o desfavorable. Cuando usted viene delante de Dios, usted viene en pecado y ha cometido un error, una falta, una falla, se le va a emitir un juicio en justicia. La justicia actuará y emitirá un juicio, y ese juicio le será favorable o infavorable, no dependiendo del juez. Lo que lo hace favorable o desfavorable es el acto, si es culpable o no. Es su mismo estado moral lo que lo declarará culpable, no es el juez. El juez solamente actuará según qué, según verdad. El juez solamente emitirá un juicio de acuerdo a un hecho que es verdad, que es recto. Entonces Dios ninguna culpa tiene en emitir un juicio justo. El culpable es precisamente el que recibe el juicio, porque puede ser declarado que inocente, pero se declarará inocente si su estado moral así lo determina. Es decir, si de acuerdo a la verdad y a la rectitud se determina que usted es inocente. De otra manera no será así. Nada jamás le exige a Dios hacer nada. A Dios no viene y se le exige justicia. Yo quiero que tú obres según justicia de usted. No necesita a Dios. A lo mejor a un juez de repente hay
Hay manifestaciones en los juzgados, en las cortes de justicia, en los departamentos de justicia. Viene la gente con campartas y hacen mítines o manifestaciones exigiendo justicia. Es decir, exigiendo que el departamento de justicia haga lo que tiene que hacer. No tendríamos que hacer eso, no tendríamos por qué ir con el departamento de justicia a pedirle que haga lo que tiene que hacer. Ese es tu trabajo. Usted no tiene que ir a Dios a exigirle justicia. Dios hará justicia de su propia naturaleza. No porque usted se lo pidió, no porque usted se lo exigió, no porque usted se lo demandó. No. Y tampoco Dios dejará de hacer justicia porque usted se lo pide. Es decir, los actos de justicia en Dios son de acuerdo a su propia naturaleza y carácter. Él actúa ya así, sin que usted se lo pida. Entonces, usted no puede pedirle que haga justicia porque seguramente la hará, pero tampoco le puede pedir que actúe injustamente porque seguramente tampoco lo hará. Porque el carácter de Dios no es determinado por las circunstancias. Él es justo. Él es bueno con usted. Haga lo que usted haga, es bueno. Él es misericordioso. Haga lo que usted haga, Él será misericordioso porque ese es su carácter. Pero Él será justo. Haga lo que usted haga. Le guste a usted o a mí o no, estemos de acuerdo o no, eso no cambia nada. Dios hará justicia sin que nosotros se lo exijamos o pidamos. Y no hay nada que pueda obstaculizar su justicia, ni hay mentira, ni nada que usted pueda ocultar de su presencia. Él emite juicios según verdad. Sus juicios son verdaderos. Nada le hace... Dice aquí, todas las razones de Dios para hacer algo están situadas dentro de Él. Es decir, ellas son lo que Dios es. Todas las razones para que Dios haga algo están situadas dentro de Él. Es decir, ellas son lo que Dios es. Es decir, ¿por qué Dios actúa de esta manera? Porque es justo. Todas las razones que tiene están en sí mismo, no son externas. No hay nada externo que cambie la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios actúa así? Porque es misericordioso. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Porque Él es santo. Es decir, las razones de actuar están dentro de sí, no externamente. Él es Dios y Él opera, funciona, actúa de acuerdo a quien Él es. Nosotros no. Nosotros, a veces dice un dicho, a como es el sapo de la pedrada, a como vienen así van. Las circunstancias nos mueven, nos cambian. Un día amanecemos de buen humor y actuamos de una manera, otro día, o si las circunstancias no nos convienen, bueno, nosotros no somos Dios, ni somos como Dios. Nuestro carácter es el estable, Dios no. Dios es el mismo. Decirle que Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Nos fascina decir eso cuando hablamos de su fidelidad. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Cuando hablamos de su bondad, nos fascina. Pero cuando hablamos de su justicia, Dios es el mismo también. Dios no cambia. Dios es un juez justo. Nadie le ha añadido a Dios nada y nada le ha sido quitado en su carácter. Dios no ha cambiado nunca en su carácter. Nosotros pensamos que Dios fue un juez justo en el Antiguo Testamento, es decir, que la justicia de Dios es lo que es el carácter de Dios que afloró en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento lo que aflora es su misericordia. O sea que Dios cambió. No, no, amadísimos. Cambiaron, ¿verdad?, nuestra posición delante de Dios gracias a los méritos de Cristo, pero Dios es el mismo. Dios siempre ha sido un juez justo y Dios siempre ha sido misericordioso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que cambiamos fuimos nosotros. En todo caso, y gracias a quién, a Cristo. Pero a Dios no se le ha añadido nada en su carácter, ni se le ha quitado nada. Dios es menos severo en el Nuevo Testamento. En este tiempo de la gracia, Dios es menos severo. No, amadísimos. No, es como decir Dios es menos justo. No, es que eso era el Antiguo Testamento, pero ya estamos en el Nuevo. ¿Qué queremos decir con eso? Que Dios cambió. Dios no cambia. Dios no cambia. Y entonces, como pensamos que Dios cambia, y pensamos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios justo, severo, pero en el Nuevo Testamento Dios es un gracia de amor y misericordia, es decir, que tenemos dos dioses. Porque si Dios cambia, entonces no es Dios. Precisamente porque Él no cambia, es inmutable en su ser. Dios no muta, no cambia, no transiciona. Dios es el mismo, cambiará nuestra circunstancia o nuestra posición.
Entonces pensamos que como Dios cambió, según nosotros, en el futuro es imposible que haya un infierno o una muerte eterna, porque Dios cambió. No, amadísimo, Dios es el mismo. Dios siempre ha sido justo y Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha tenido gracia. La gracia no apareció con Cristo, la gracia ya estaba. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Dice que Moisés se le extendió la gracia de Dios. No, la gracia existía. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, su naturaleza es eterna, no cambia. Dios es exactamente el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no se hace más grande o más pequeño. Dios no puede crecer ni disminuir. Dios no puede ser un Dios que tuerce su carácter, que quebranta su carácter, que trastorna su esencia. Dios es justo y actuará siempre en justicia. Dios es simplemente Dios. Y Dios, justamente desde su interior, no en obediencia a alguna ley imaginaria. Él es el autor de todas las leyes y actúa como Él es, y actúa como Él mismo, y actúa como Él mismo todo el tiempo. Otra vez, porque no lo leí bien. Dios es simplemente Dios. Y Dios, justamente desde su interior, no en obediencia a alguna ley imaginaria. Él es el autor de todas las leyes. No es que Él se sujete a una ley. Él es el autor de las leyes. Dios no se sujeta a ninguna ley. Las leyes se sujetan a Él. Pero las leyes que Él emitió son de acuerdo a su naturaleza, no son imaginarias ni arbitrarias. Las leyes corresponden a su naturaleza. La ley, los preceptos, lea el Salmo 119, la ley, los preceptos, los juicios, la palabra, los decretos de Dios parten de su propia naturaleza. Sus leyes son una extensión de quién es Él. No se las inventó. Los seres humanos, mire usted, la Constitución y las leyes de México cambian. Por ejemplo, las leyes de fiscales. Cada rato cambian y un contador tiene que estarse actualizando porque ahorita hay una ley. Mañana viene un presidente y la cambia, la aumenta, le quita, le pone y ahí van las leyes, porque las leyes se van acomodando a las circunstancias. El país cambió, las cosas cambiaron. Y todo va cambiando, las leyes van cambiando. No es el caso de Dios. Sus leyes son una extensión del mismo, no cambian. El pecado ha sido pecado desde siempre. Y todas las leyes son emitidas de acuerdo a la esencia de Dios. Es su propia naturaleza. Entonces Dios no se sujeta a ninguna ley que le haya puesto. No, las leyes están sujetas a su propia naturaleza. Las leyes son una extensión de quién es Él. Y Él siempre actúa de acuerdo a su propio carácter. No es que se está juntando una ley externa, no, es que está actuando de acuerdo a su carácter. Cuando Dios te dice que te habla de santidad, seas santo como yo soy santo, es porque Dios te está transfiriendo su propia naturaleza, te está hablando de quién es Él. Todas las leyes de Dios se corresponden a quién es Él, nunca se contraponen a Él. Dios siempre actúa como Él ha sido y como siempre será. ¿Cómo perdonas al malvado si tú eres justo? Simplemente justo. Es decir, si Dios es justo, entonces ¿cómo seremos salvos? Porque si Él actúa de acuerdo en verdad y que la mentira no se va a esconder de Él, eso dice, eso leímos ya. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ser declarados justos? ¿O cómo podemos ser salvos de la condena? Si Dios es justo y actúa según verdad y la mentira no se esconde de Él y Él no quebranta su propia naturaleza, pues ¿cómo le vamos a hacer para no ser declarados culpables? Porque tú y yo no sabemos culpables. Le dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Somos reos sentenciados a muerte por nuestros propios actos. Y la justicia de Dios exigiría que nosotros paguemos por nuestro pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de nuestras propias injusticias? Le voy a decir 3 elementos importantes para que nosotros entendamos cómo Dios siempre actúa de acuerdo a su justicia y de cualquier manera podemos nosotros encontrar salvación. La primera es la unidad de Dios.
¿Qué significa la unidad de Dios? Significa que Dios no está compuesto en partes. Dios es uno. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios que uno es. Ahora, muchos toman ese texto para decir que la Trinidad no existe. No, lo que está diciendo ahí es que no hay división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no hay división ni fragmentos en sí mismo. Dios es uno. Es decir, en ningún momento hay una contradicción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no hay ningún desacuerdo. No hay en Dios tres naturalezas distintas, hay tres personas. Pero esas personas siempre se corresponden en uno al otro. No se contraponen, no discuten, no se dividen, no tienen criterios distintos. Es que Jesús es bondad y el Padre es severidad. ¿De dónde sacamos esas cosas? Eso habla de que Dios no es íntegro, que Dios está fragmentado, pero Dios es uno. Oh Israel, Jehová es uno. No se fragmenta, no se divide, no se cuartea. Es de una sola pieza. Nosotros no. Por ejemplo, usted me puede quitar mi mano. Yo puedo perder mi mano, puedo perder un brazo. Hay gente que vive sin sus dos piernas. Hay gente que vive sin sus dos piernas y sin sus dos brazos. ¿No? Se puede fragmentar, se puede dividir, se le pueden quitar cosas, se le pueden agregar cosas. Le pueden usted agregar un brazo, ¿verdad? Una prótesis. Le pueden poner un marcapasos, le pueden poner una varilla en su columna vertebral, le pueden agregar cosas a su cuerpo, le pueden quitar un riñón y poner el riñón de otra persona. Porque nosotros somos seres compuestos en partes. Pero Dios no se puede dividir. Usted no le puede añadir ni quitar nada a Dios, porque no necesita añadírsele nada, ni necesita quitársele nada. Dios es uno. Es decir, la justicia y la misericordia en Dios no están en usted no puede extraerle la misericordia de Dios en algún momento, o añadirle misericordia a Dios y quitarle justicia. Eso no es así. Dios es uno. La justicia y la misericordia han habitado en Dios siempre. No digo cohabitado como si fueran dos partes distintas. Nosotros hablamos mano derecha y mano izquierda. Son dos manos, ¿verdad? Que pueden trabajar en unidad, pero son distintas. Usted un día puede estirparle la mano derecha y vivir sin su mano derecha y no pasa nada. No es el caso del carácter de Dios. Dios es espíritu. Y Él es bueno, Él es misericordioso, Él es justo y Él es santo. Pero usted no puede dividir esas cosas como cuatro cosas distintas: santidad, justicia, misericordia y bondad. Y dividir una, engrandecer otra y hacer otra más pequeña, quitarle, ponerle. Ese no es el caso de Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Las dos cosas. Ninguna se antepone ni se contrapone, ni se dividen en sí misma. No se separan, son inseparables, porque son parte del carácter de Dios y Él no cambia. Nosotros somos seres hechos de muchas partes, pero dice la Biblia en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Dios no es partes que trabajan armoniosamente. Dios no es como un carro o una persona que se divide en partes. Nosotros inclusive somos espíritu, alma y cuerpo, y trabaja en armonía espíritu, alma y cuerpo, pero en un momento el espíritu sale del hombre cuando muere. Se separan. Dios es inseparable. Su ser no se divide. Porque Dios es uno, los atributos de Dios nunca discrepan el uno del otro. Dios es uno. Sus atributos nunca discrepan. Su justicia y su misericordia nunca pelean entre sí. Ninguna cede ante la otra. Es que la misericordia se dio o la justicia se dio ante la misericordia. Ese es un error tremendo. Ahora hay más misericordia. Ahora que Cristo vino, murió, ahora la misericordia creció. La gracia de Dios creció y su justicia menguó. Eso no es así, eso no es posible. En Dios no es posible, en usted sí. Usted su amor, ¿verdad? Eso va y ven. Ahorita te amo mucho, mañana quién sabe. Ahorita te perdono y mañana me acuerdo otra vez. Nosotros así somos. Dios no es así. Dios no es así. Un juez se sienta en un tribunal y queda atrapado entre la misericordia y la justicia. Un juez sabe que la persona es culpable, sabe que hizo mal y que merece tal o cual pena, pero tiene misericordia. Y dice, pero ¿cómo voy a condenar a este muchachito o a esta muchacha? Hizo mal, pero no sé, siento misericordia. Y está luchando y ahí está, tengo que dar la sentencia mañana. Y el juez no duerme toda la noche luchando entre su misericordia y su justicia, ¿qué hacer?
Y al último a lo mejor dice, bueno, pues es culpable y merece 1 año de cárcel, pero no, eh, le voy a dar 3 meses, porque mi misericordia. Entonces, fui justo, pero no tanto. Y fui misericordioso, pero tampoco tanto. Fui justo, no le di el año que merecía, pero le di 3 meses. O sea, fui justo, pero no tanto. Y no le perdoné todo lo que hizo, pero por lo menos no le di el año, sino que le di 3 meses. Ni fui tan justo, ni fui tan misericordioso, pero sí fui misericordioso y fui poco justo. No, fuiste corrupto. ¿Por qué estás dividido? Dios no es así. Dios no actúa así. No pensemos que Dios es como nosotros. No. Siempre actúa Él 100% justo y 100% misericordioso. Dios no está en esa lucha en el que está el juez toda la noche. ¿Qué haré? Te me apiado de esa persona. ¿Qué hago? Dios no está en esa lucha. Su integridad, el hecho de que Él sea uno. ¿Cómo le explico? Es que la misericordia y la justicia en Dios no son dos cosas separadas. Dios no es partes, Dios no es la composición de un montón de cosas separadas, aparte una de la otra, que se pueden dividir, fragmentar, aumentar o disminuir. No, la justicia y la bondad de Dios, la justicia y la misericordia de Dios son una sola cosa. Dios es uno solo. Entonces Dios no está dividido dentro de él, haré misericordia o haré justicia. No, Dios es todo un Dios y todo lo que Dios hace armoniza perfectamente con cualquier cosa que Dios es. Porque no hay cosas que deban juntarse, ni atributos que se enfrenten uno al otro. No hay un diálogo de la justicia con la misericordia internos en Dios, tratando de pactar, de llegar a acuerdos. Eso no es así en Dios. Todos los atributos de Dios son uno y están juntos. Todos los atributos de Dios son uno solo y están juntos. Dice la Biblia en Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Dios, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pensabas, dice Dios, que yo sería como tú, pero las reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es como nosotros, escúcheme familia. Dios no es como nosotros. Dios es uno. Él no cambia, es indivisible. No hay conflictos internos en Dios como nosotros. Nosotros hay conflictos, ¿verdad? Nuestro hijo o nuestra hija hace algo que esté equivocado, ahí está luchando entre castigarlo o no, levantar el castigo, extender el castigo, si fuiste muy severo o no, si le dices algo o no le dices. Dios no tiene esos problemas. Dios no está batallando con eso. Dios no está batallando con eso. No, de ninguna manera. En Dios la justicia y la misericordia nunca discrepan, jamás. Eso es lo primero que usted tiene que entender. La segunda cosa es la pasión de Cristo. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que Dios entonces, cómo podemos obtener perdón y salvación siendo un Dios justo y que nosotros entendemos que merecemos la condena? La segunda cosa es que Dios, Jesucristo es pasión, y la pasión es un profundo y terrible sufrimiento. Eso es pasión. Nosotros hablamos de pasión de otra manera. Digo, estoy muy apasionado, pero pasión significa, por eso la película de la pasión de Cristo está hablando del sufrimiento. La palabra pasión significa sufrimiento profundo y terrible. Es el padecimiento de Cristo mientras hacía con su sangre su ofrenda sacerdotal por nosotros. ¿Por qué entonces, si Dios es justo, nosotros vamos a librarnos de la condena? Porque Cristo padeció y sufrió. Cristo siempre, en Él estaba toda la deidad. La deidad es todo poder, todo poder. Cuando en Dios, en Cristo se depositó todo nuestro sufrimiento, se depositó el sufrimiento, escuchen, el sufrimiento de toda la raza humana, el castigo de nuestra paz. Imagínense que todos en el mundo debemos ser castigados. Vamos a decir que no, que el castigo sería 40 azotes con látigos. Eso es que te hacen pedazo de la espalda. Todos los 7.000 millones de habitantes que actualmente vivimos, que son ya casi 8.000 millones,
merecemos 40. Imagínense que se empieza 40, uno por uno. Empezamos por todos los países. 40 azotes de látigo que te hacen pedazos. Es un dolor insufrible que a lo mejor hay gente que muere del dolor, no lo soportaría. Bueno, imagínense que fuera posible sumar esos dolores. El dolor, digamos que yo tengo 20 de dolor, 20, ponerle algún número, 20 de dolor. Y el otro tiene 21 de dolor. Y el otro dolor es de 30. Bueno, usted va sumando todo ese dolor de los 8.000 millones. Todo lo suma, todo ese dolor. Ya mire, mi dolor de los 40 azotes apenas sobreviví. Estuve a punto de morir del dolor. Ahora, si usted me sumara el dolor del otro, que también estuvo a punto de morir, bueno, pues seguramente a la mitad de que me dieran ese dolor, antes de que me llegara una quinta parte del dolor a mi dolor le sumaron el dolor de mi vecino, yo voy a morir, no voy a soportar, porque apenas soporté mi dolor, menos voy a soportar el dolor del otro, que me lo agreguen a mí. Bueno, pues el dolor, el sufrimiento de todo el mundo, de los 8.000 millones, se lo agregaron a Cristo en la cruz. Usted no tiene idea lo que sufrió Cristo en la cruz, no tiene idea. Todo el dolor, todo el sufrimiento de la raza humana fue depositado sobre él. Entonces ahí se explica por qué Dios, la salvación de Cristo nos sobra. Porque Cristo pagó por el dolor de todo el mundo, no solamente porque usted se le acumuló todo el dolor. Y ese dolor, ese sufrimiento que él sufrió, satisface la justicia de Dios. No es que la pase por alto, no es que Dios diga, no, pues ni modo, voy a hacerme el de la vista gorda y no voy a condenar a este. No, lo que pasa es que alguien ya sufrió su dolor y el juez justo no puede condenar o hacer que alguien pague 2 veces por el mismo pecado. ¿Sí? No puede. Y eso es justicia satisfecha. El padecimiento de Cristo mientras hacía con su sangre su ofrenda sacerdotal por nosotros. Jesucristo es Dios. Y todo lo que he dicho acerca de Dios describe a Cristo. Todo lo que he dicho anteriormente, bueno, lo que digo en todas las clases que doy, describen a Cristo, porque cuando hablo de Dios, hablo de Cristo. El Santísimo Sufriente y su sufrimiento, al dar su propia sangre por nosotros, fue 3 cosas. El sacrificio de Cristo y su sufrimiento y su pasión, cuando dio su vida por nosotros, fue 3 cosas. Número 1, infinito, todopoderoso y perfecto. Infinito significa que no tiene perímetro, no tiene límites, no tiene orillas, no tiene bordes, no tiene topes. Es por siempre, sin ninguna posible medida ni limitación. Su pasión es infinita, lo abarca todo, lo trasciende todo por la eternidad. Su pasión, su sufrimiento, puesto que Él es infinito, su pasión es infinita. Escúchelo. Y entonces el sacrificio de Cristo se vuelve eterno, se vuelve patente, permanente, se vuelve solución para nuestras vidas por la eternidad, no por un periodo de tiempo, no por un periodo de tiempo. Su sufrimiento y expiación que hizo en la cruz fueron infinitos. Otra cosa que fue ese sufrimiento fue todopoderoso. Dios nunca es casi en nada. Es que cosa. Dios nunca es casi en nada. Casi todopoderoso, casi eterno. ¿No? Nosotros somos casi en todo. ¿No? Casi. Dios no, Dios es absolutamente, cuando hablamos de amor, Él es todo amor. Cuando hablamos de justicia, Él es toda justicia. Cuando hablamos de misericordia, es toda misericordia. No casi toda la misericordia, no toda la misericordia está en Él. Entonces, Dios Todopoderoso murió, el Dios Todopoderoso, Cristo murió. Todo el poder estaba en expiación. Puesto que el que está muriendo es el Dios Todopoderoso, porque nunca dejó de ser Dios cuando estaba en la cruz. Olvídese de eso, no. Lo que hizo fue se despojó de toda su poder de Dios, no hizo uso de sus atributos divinos en ese momento, pero él nunca dejó de ser Dios. Y ese Dios todopoderoso que estaba colgado en la cruz,
ese sacrificio tiene todo poder, porque puesto que el que murió tiene todo el poder. Su sacrificio es poderoso, todopoderoso. Puede salvar, puede restaurar. Y por último, perfecto. La expiación en la sangre de Jesucristo es perfecta. No hay nada que le pueda ser añadido. Es impecable, intachable, perfecta. Es perfecto el sacrificio como Dios es perfecto, puesto que el que está muriendo es Dios. Su sacrificio es perfecto, no tiene tacha. Y por ser perfecto, entonces está hecho a la medida de cualquier pecado. No hay pecado que no pueda ser abarcado por el sacrificio perfecto de Dios. No hay imperfección en el sacrificio. Bueno, si Cristo hubiera hecho esto o aquello, a lo mejor te hubiera alcanzado, pero puesto que no lo hizo, no te alcanza para solucionar tu pecado. Eso no es así. Su sacrificio es perfecto. Así que, ¿cómo puede Dios justo perdonar al malvado? Volvemos a hacer la pregunta. Ese santo, dice, ese santo, su sufrimiento ahí en la cruz y esa resurrección de entre los muertos canceló nuestros pecados y abrogó nuestra sentencia. ¿Dónde y cómo obtuvimos esa sentencia? La obtuvimos por la aplicación de la justicia a una situación moral, es decir, se satisfizo la justicia divina, se pagó por el pecado de manera poderosa, infinita y perfecta. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y el impío será sobre él. Es decir, en Cristo se pagó la demanda divina, se satisfizo la justicia de Dios. Cuando la justicia confronta una situación moral en una persona moralmente responsable, justifica o condena a esa persona. Es así como obtuvimos esa sentencia. No es que Dios se hizo la vista gorda o que la misericordia, escúcheme, que la misericordia de Dios se impuso a su justicia. No es así. Si Dios te perdona es porque se satisfizo su justicia, no porque su misericordia se antepuso o contrapuso a su justicia. Dios no pasó por alto la justicia. Dios hizo justicia en Cristo. Cristo es justicia de Dios en nosotros. Entonces, nosotros recibimos la justicia de Cristo, se nos adjudica su justicia y entonces es satisfecho, la justicia de Dios es satisfecha. Y en ese acto se llevan a cabo las dos cosas. Dios es misericordioso al perdonar y Dios es justo al aplicar el sacrificio de Cristo a nuestras vidas. Porque Cristo murió por nosotros. Cuando Él fue, no lo hizo por sí mismo, lo hizo por nosotros. Y si lo hizo por nosotros, entonces es justo que se aplique ese acto a nosotros, porque esto que Él pagó por nosotros. Es como si yo he ido a veces a restaurantes donde me encuentro con personas, los saludo y me siento, y los saludo y los bendiga y allá estoy yo. Y al final voy a ir a pagar la cuenta y me dicen, tu cuenta ya fue pagada. Yo ni cuenta me di. Su cuenta, la persona que estaba en aquella mesa, me ha pasado algunas veces, pagó su cuenta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la persona, el que está ahí cobrando, el gerente o el dueño, me cobrara porque yo no me di cuenta y que, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, alcohol ni sabe. Entonces no actuaría justamente. ¿Por qué? Porque la deuda ya se pagó. La deuda Jesucristo la pagó en mi lugar y el Padre me la acredita, porque el Hijo le dijo, Padre, esta deuda está pagada. Dice la Biblia, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecían también. Oía otro que decía que, que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y que y son justos. Cuando Dios envía a un hombre a morir, la misericordia y la piedad y la compasión y la sabiduría y el poder concurren. Cuando Dios envía a un hombre a morir, la misericordia, la piedad, la compasión y la sabiduría y el poder que concurren, no se contraponen. Jesucristo no murió para cambiar a Dios, Él murió para cambiar una situación moral, tu situación.
no cambiar a Dios, no cambiar el corazón de Dios. Dios siempre ha sido el mismo. El Padre siempre ha sido amoroso y justo. No, lo que hizo fue cambiar tu situación moral delante de Dios. El sufrimiento de Cristo fue más de lo que todos los hombres sufrieron en el infierno. Dios sufrió porque todo lo que Dios hace, lo hace en todo lo que Dios es. Cuando Dios mira a un pecador que ha recibido la expiación, no ve la misma situación moral que cuando mira a un pecador que sigue amando su pecado y rechaza el misterio de la expiación. La justicia lo condena a muerte. Están dos pecadores delante de él. Uno ha aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo y el otro lo ha rechazado. Esas personas recibirán justo pago. ¿Por qué? Dios no cambia. La posición, la condición de esas personas es diferente, y puesto que son diferentes, el juicio será diferente. No es Dios el que es diferente, es la situación de esa persona. Uno aceptó a Cristo y el otro lo rechazó. Entonces uno recibirá vida eterna y el otro seguramente muerte eterna. Dios es justo en la condena y en la vida eterna. Dios cuando emite vida es justo, y cuando condena muerte, igual es que es justo. En ambas cosas actúa Dios en justicia. Cuando perdona a aquel que se ha asido de los méritos de Cristo, y es justo cuando condena a aquel que no recibe, no quiere o rechaza el sacrificio expiatorio de Cristo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué es Él? Justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué es justo para perdonar nuestros pecados? Porque ya se pagó. Porque ese pecado ya se pagó en Cristo. El precio fue pagado. Y entonces el juez justo, al recibir el pago de ese pecado, tiene que actuar en justicia y perdonar a aquel que se hace de los méritos de Cristo. Entonces, y por último, hablemos de la inmutabilidad de Dios. La compasión fluye de la bondad, y sin embargo la bondad sin justicia no es bondad. Usted no puede ser bueno y no ser justo, y si Dios es bueno, debe también ser justo. Cuando Dios castigó o cuando Dios perdonó, Él lo hace en su justicia. Él siempre es congruente con su propia naturaleza. Cuando perdonó al pecador, lo hizo justamente, y cuando condenó al pecador, lo hizo justamente. ¿Cuál fue la diferencia? Dios es el mismo. La diferencia es que este pecador se asió de los méritos de Cristo, los tomó, los hizo suyos, los abrazó, y este pecador no. Este recibe condena y este recibe salvación. ¿Cuál es el cambio? No es Dios el que cambió, es la situación de la persona que cambió gracias al sacrificio de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan siempre como lo que son, Dios. Entonces Dios es justo, amén, en toda circunstancia y por siempre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, familia, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima clase de los atributos de Dios. Bendiciones.